Seguimos con algunos casos especiales de matrices cuadradas. Antes de empezar, tengo que comentar una cosa. Damos la siguiente matriz cuadrada. Por ejemplo, C igual a 1, 0, 3, 2, menos 1, 5, 9, 1, 4. Es una matriz cuadrada porque tiene el mismo número de filas que de columnas, pero ¿a qué llamamos diagonal de una matriz? A los elementos que están en esta posición. O sea, que serían los elementos definidos. Aquí no estoy dando definiciones muy formales, porque en segundo de bachiller no solemos utilizar demasiados formalismos en el tema de matrices. Intentamos ser correctos, pero no ser demasiado formales, valga la redundancia. Pero serían los elementos, ¿quién? A1, 1, en este caso A2, 2, A3, 3. Si fuese más grande la matriz, ¿qué seguiría? A4, 4, A5, 5, A6, 6, A7, 7, pero es muy intuitivo. La diagonal que va desde la izquierda hacia la derecha, de arriba a abajo. Bueno, pues entonces ya sí que podemos empezar a dar definiciones. Matriz triangular superior. Por ejemplo, A igual a 3, 2, menos 1, 0, 1, 5, 0, 0, 6. Esta matriz es triangular superior. ¿Por qué? Esta es la diagonal, 3, 1, 6, porque todo lo que hay por debajo vale 0. O, dicho de otra forma, los números distintos de 0 están ¿dónde? ¿Dónde? En la diagonal y en la parte por encima de la diagonal. ¿Que aquí no pasa? ¿Aquí podría haber algún 0? Sí, lo que no podría ser es todo esto 0 o toda la diagonal 0. Matriz triangular inferior. Pues análogamente, ¿qué será una matriz triangular inferior? Pongo un ejemplo. B igual a 2, 0, 0, 3, menos 1, 0, 1, 2, 5. Es triangular inferior, ¿por qué? Porque todos los números distintos de 0 están en la diagonal y en la parte de abajo, pero todo lo que hay por encima de la diagonal vale 0. O sea que triangular superior, los números están en la parte de arriba, triangular inferior, los números distintos de 0 están en la parte de abajo. ¿A qué llamamos matriz diagonal a secas? Que muchas veces utilizamos la letra D. Pues a una matriz que tiene en la diagonal, ¿qué? Un grupo de números, por ejemplo 1, 2, 3. Lo importante es que no sean todos ceros, pero en el resto de números que no están en la diagonal, todos los elementos van a ser nulos. O sea que matriz diagonal es aquella en la que todos los elementos son nulos menos los de la diagonal. ¿Que aquí podría haber algún cero? Podría, pero no pueden ser todos ceros. Así que matriz diagonal. Matriz escalar es un caso particular de matriz diagonal. ¿Qué cumple? Pues que diagonal, por lo tanto, solo habrá números distintos de ceros en la diagonal, pero serán todos iguales. Por ejemplo, 3, 3 y 3. Aquí habrá 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pues esta es una matriz escalar. Solo habrá elementos en la diagonal y serán todos iguales entre sí. Borro y seguimos. Matriz, una muy importante porque se va a utilizar mucho. Matriz identidad. También se le puede llamar matriz unidad. ¿Cuál es? Se suele poner, bueno, debemos poner la letra I. Pues es una matriz diagonal, bueno, diagonal no, perdón, escalar, es un caso más concreto todavía. Entonces, en la diagonal solo hay unos y todo lo demás vale 0.
Pues esta, por ejemplo, sería la matriz identidad de orden 3. Y no sería raro que le pusiesen aquí abajo un 3 pequeñito, el número de orden. La matriz identidad de orden 2 sería ¿quién? 1, 0, 0, 1. La diagonal todo es 1 y los demás números son nulos. Matriz simétrica. Pongo una matriz A y ¿qué pasa? En la diagonal pongo lo que quiera. 1, menos 1, 3. Voy a hacer una 3 por 3, por ejemplo. Y si aquí pongo un 2, al otro lado de la diagonal tiene que haber un 2. Si aquí pongo un menos 5, al otro lado de la diagonal tiene que haber un menos 5. Si aquí pongo un 0, al otro lado de la diagonal tiene que haber un 0. Pues simétrica, en la diagonal tengo lo que quiera, pero a cada lado de la diagonal resulta que es como simétrica, de ahí el nombre. Hay definiciones más formales, está claro, que me dicen, por ejemplo, que en una matriz simétrica A y J tiene que ser igual a ¿quién? A, J, I. Por lo tanto, por ejemplo, el elemento A sub 1, 3 tiene que ser igual a A3, 1. 1, 3 sería este de aquí. 3, 1 sería este de aquí. Vemos que menos 5 y menos 5 son iguales. Matriz antisimétrica. Pues voy a poner una matriz B, por ejemplo, también 3 por 3. Empiezo por la diagonal y en la diagonal voy a poner 0, 0, 0. La diagonal tiene que ser nula y luego explicaré por qué. Si a este lado pongo un 2, al otro tiene que haber un menos 2, el mismo número con el signo cambiado. Si en este lado pongo un 1, al otro lado tiene que haber un menos 1. Si en este lado pongo un menos 5, al otro lado tiene que haber un 5. O sea, es como la simétrica, pero lo que hay a cada lado tiene el signo cambiado. ¿Y por qué la diagonal tiene que ser nula? Porque en la definición de matriz antisimétrica, un poco más rigurosa, ¿qué pasa? Que pone que A y J tiene que ser igual a ¿quién? A menos A, J, I. Como la simétrica, pero con un signo menos. Por ejemplo, si tengo A sub 3, 2, tiene que ser igual a menos A sub 2, 3. ¿Quién es A sub 3, 2? Pues 1, 2, 3 y estaría aquí. Y A sub 2, 3 sería 1, 2 y ahora 1, 2, 3. Este de aquí y vemos que son iguales pero con el signo cambiado. Pero claro, si cojo algo de la diagonal como A sub 2, 2, resulta que tendría que ser igual a menos A sub 2, 2. La única forma de que esto se produzca es que A sub 2, 2 sea 0. De ahí que todos los elementos de la diagonal tengan que ser nulos. Pues damos este vídeo por finalizados y en el próximo veremos operaciones con matrices.